dos Ferrari California, un avión, casas, y llegó a casarse con la modelo top de la Argentina en ese momento llamada Karina Jelinek, gracias a este dinero. El problema es que este testaferro de Lázaro Báez hacía una ostentación de la plata que iba ganando y los bienes que iba recibiendo, se mostraba en televisión y esto llevó a que Lázaro Báez se diera cuenta que le estaban robando plata, ¿no? Es decir, había un circuito de plata negra que para sacar la plata al exterior y perdón. Lázaro Báez. Sí, los escucho. Para decirte que tienes ya la presentación en pantalla y debajo tienes las flechas y puedes moverlas con todo. Yo hasta ahora no la estoy viendo. Para ver, bueno, vos, Alfonso, podés ir moviendo las presentaciones. ¿Vos las tenés ahí a mano? Ya estamos. ¿Ustedes las pueden mover? Claro. Perfecto, entonces. Entonces, en la primera, yo veo solamente mi imagen. En la primera, lo que van a ver es una foto donde está Lázaro Báez con Néstor Kirchner, cuando Néstor Kirchner vivía y empezaban a construir hoteles. La segunda diapositiva, que yo te voy a pedir... Están las flechitas. Daniel, allá arriba a tu derecha, donde están 4 flechitas en un cuadrado, que le pegue. Púlsala por favor para que la reduzca, para que puedas reducirla, porque probablemente lo que hiciste fue ensanchar la pantalla. Claro, yo hice eso, claro. Entonces tengo que reducir la pantalla, sí. Ahí ya tiene las flechitas. Ahora ya ves la presentación acá. A ver, esperen un minutito. Ahí está, perfecto. Por fin ahí la pude hacer. Muchas gracias. Sí, bueno, ahí entonces vemos la... No puedes echarle la culpa a Lázaro Báez. No, en esto no, esto fue mi deficiencia tecnológica entonces. Entonces, ahí vemos a Lázaro Báez reunido con una de las pocas fotos que hay de los dos juntos. Lázaro Báez es un socio oficial de Néstor Kirchner, pero solamente en la construcción de un edificio en Río Gallegos, en la capital de Santa Cruz. Esta escritura así lo demuestra. Además también son socios de la presidenta Cristina Kirchner en la compra de unos terrenos frente a los glaciares. La Argentina tiene una zona de glaciares en Santa Cruz, en la Patagonia, en un lugar muy bonito. Ahí también son socios. Pero además de esta sociedad, que es una cosa pública y legal, hay otros negocios por los cuales el patrimonio de Néstor y Cristina Kirchner en 10 años creció el 958%. Pero esa es otra historia, ¿no? 958%. Báez regaló la construcción de este mausoleo donde se guardan los restos de Néstor Kirchner, porque él dijo que era un amigo al cual merecía darle este regalo. Pero ¿quién era Lázaro Báez en el año 2003 cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia de la Nación Argentina? Era un empleado bancario, tenía una casa y un auto viejo. Eso lo comprobamos con la documentación, con la escritura, y de pronto creó una empresa de construcciones llamada Austral Construcciones, que pasó a ganar todas las licitaciones públicas, todas las licitaciones de obras públicas en la Argentina desde el 2003 hasta la fecha, por un total de 8.000 millones de pesos, más o menos deben ser unos 700 millones de dólares, y pasó a ser un millonario. ¿Cómo ganó las licitaciones? Con un mecanismo de capturar, manipular las licitaciones públicas. Porque lo que hizo fue comprar las otras dos empresas de construcción que había en Santa Cruz, en la Patagonia, y se presentaban 3 empresas para licitar y siempre ganaba una a la cual la controlaba, directa o indirectamente, el Lázaro Báez. Y a partir de ahí empezó a tener
un emporio, empezó a tener 20 estancias, 3 aviones privados, una flota de autos importados, una finca, a ver si ahí pueden ver en la foto, en medio de la Patagonia, donde los árboles crecen así por el viento, es una zona muy fría frente al Atlántico Sur, construyó esta finca inteligente donde tiene invernaderos para tener frutilla abajo de la nieve y de los vientos fríos de la Patagonia, casas de huéspedes donde iba a vivir, donde iba Néstor Kirchner los fines de semana, canchas de fútbol, una piscina climatizada con olas artificiales y todo tipo de lujos asiáticos en esa empresa. Entonces, como dije al principio, esta investigación inició cuando en el programa de La Nata le hacen una entrevista a este personaje que ven ahora, Leonardo Fariña, que fue el esposo de la modelo top Karina Jelinek, y que cuenta cómo se hacía el manejo de la plata negra de Lázaro Báez, que provenía parte de la obra pública, parte de sobornos, y dijo una frase que quedó en la retina y en la memoria social de todos los argentinos, que fue: la plata era tanta que no la contábamos, sino que se pesaba, ¿no? Esto de que la plata había que pesarla por una cuestión de rapidez provocó una impresión, comentarios en las redes sociales, salió en todos los diarios, y se sabía que a Néstor Kirchner prefería los euros más que los dólares, porque tienen mayor denominación y ocupan menos espacios. Ustedes saben que los sobornos, primero que la corrupción es como el tango, se baila de a dos y muy juntitos, es decir, hay un empresario que paga y hay un funcionario que recibe, entonces tenemos que poner el foco sobre los dos, tanto como el político como los empresarios privados, que no se pagan más los sobornos en cheque, porque los cheques dejan una huella documental que es fácil de seguir. Entonces hay que recurrir al pago en efectivo, hay que recurrir a las valijas para transportar la plata. Hay un momento que la plata, para ser blanqueada, para salir del soborno y ser incorporada a un emprendimiento legal, tiene que ser transportada, y esto es lo que contaba Fariña. Clarísimo es esta infografía que muestra cómo los euros, la misma cantidad, ocupan mucho menos espacio en una valija que lo que ocupan los dólares, es decir, que los dichos de Fariña tenían se correspondían con la realidad. Bueno, esto es parte del humor argentino. En un blog hicieron este sitio donde nosotros los argentinos comunes poníamos cuánto cobrábamos en pesos argentinos, nos daba un peso muy bajo y terminábamos deprimidos porque cobrábamos muy poco, pero bueno, esto era parte del humor que provocó en ese momento esto de tener que pensar la plata porque era tanta plata. Después tanto Fariña como el Ascar habían hablado de vuelos en los aviones de Lázaro Báez. Entonces es muy importante acá mirar las matrículas de los aviones, observar matrículas de aviones, chapas de autos, de carros, matrículas de helicópteros, de embarcaciones, y tratar de ver quiénes son los dueños. Y efectivamente, por ejemplo, todos los aviones que empiezan con la letra L, B corta, son aviones matriculados en la Argentina. Todos los aviones que empiezan con la letra N de Nancy son aviones matriculados en Estados Unidos. Con la matrícula del avión de Lázaro Báez, descubrimos que coincidían los dichos de Leonardo Fariña, que decía que la plata se llevaba de Río Gallegos hasta Buenos Aires en efectivo, en valijas, en aviones, y después los aviones salían desde Buenos Aires a Montevideo, Uruguay. Y efectivamente en la planilla de vuelo de esos aviones, que es un registro público aquí en la Argentina, hay que averiguar cómo es en cada país, estaban esos vuelos de los aviones de Lázaro Báez, Río Gallegos, Buenos Aires, Montevideo, lo que le daba más verosimilitud a los dichos de Leonardo Fariña y de Federico el Ascar. Este empresario, Federico el Ascar, a ver si lo tengo por aquí, bueno, no encuentro la foto, que es el otro personaje
de esta historia. Él tenía una financiera que funcionaba, una financiera muy chica que funcionaba en el barrio más caro de Buenos Aires, en Puerto Madero, que era la que ayudaba a canalizar esta plata negra. Cuando Lázaro Báez se da cuenta por la ostentación, el nivel de vida que tenía Fariña, que le estaban robando plata, lo que hace Lázaro Báez es presionarlo a Federico Eláscar y directamente comprar la financiera que tiene las siglas CGI, pero en la jerga y en el humor de los argentinos pasó a ser llamada La Rosadita. En vez de la Casa Rosada, la Casa de Gobierno, La Rosadita por la cantidad de funcionarios que transitaban por esa financiera. Y otra huella documental que había de estos dichos, que esto también lo consiguió el programa de La Nata, es la constitución de una empresa fantasma, de una empresa cartón, llamada Tigam, que está armada en Bélice, que es obviamente un paraíso fiscal controlado por Gran Bretaña, pero que está administrada desde Panamá, que es otro de los países que tienen enormes estudios jurídicos y contables que se encargan de abrir empresas fantasmas y con eso después cuentas bancarias en Suiza o en los países desarrollados, que es el destino final de esta plata negra. Entonces lo que hicimos en Clarín nosotros fue rastrear a Tigam, encontrarla registrada en Panamá con nombres de directores panameños y seguir la búsqueda a partir de esos otros datos que había en todo esto. En las empresas fantasmas, como ustedes sabrán, nunca va a aparecer el dueño, en este caso Lázaro Báez o Martín Báez directamente, sino que aparecen empleados de esos estudios jurídicos de Panamá o de Montevideo. El otro país que se dedica, que tiene una industria de creación de empresas pantallas, de empresas fantasmas que no tienen empleados, no tienen teléfonos, solamente son papeles habilitados hasta un gobierno que sirven para hacer operaciones en otros, no aparecen ellos, pero sí, como en este caso lo que está mostrando es un poder donde esos empleados panameños transfieren toda la autoridad a Martín Báez para que él sea el que pueda mover la plata que después terminó en Suiza, como decía más tarde, ¿no? Esta es lo que vemos ahora, es la sede de la empresa CGI, La Rosadita, en Puerto Madero. Puerto Madero es una historia para investigar en sí mismo, es el barrio nuevo que se construyó en la ciudad de Buenos Aires, luego de que en la época de Menem, la parte vieja del puerto de Buenos Aires, que estaba sin usar, se tiró abajo toda esa parte vieja y se construyeron edificios rascacielos y donde solamente están ocupados entre el 30 y el 40%, el resto están vacíos, son inversiones, algunas legales y otras ilegales. Hay muchos narcotraficantes colombianos y mexicanos que han comprado a través de empresas fantasmas departamentos en estas zonas, pero bueno, esa es otra historia. Vuelvo entonces, finalmente un juez, después del programa de La Nata, y como siempre con 2 o 3 semanas de retraso, allanó la financiera esta, que había sido comprada por este otro personaje, que era el contador de toda la vida de Lázaro Báez, Daniel Pérez Gadín. Investigamos todas las empresas que tenía registradas en España, en Suiza y otros lados, y cómo Pérez Gadín había, además de quedarse con el control de la financiera CGI, La Rosadita, había comprado campos con empresas fantasmas en Mendoza, otro campo al lado en San Ignacio, que está al lado de la ciudad balnearia de Punta del Este, en Uruguay, por 14 millones de dólares, también obviamente a nombre de empresas fantasmas y con movimientos vinculados a otras empresas en esta madeja que cubren al verdadero dueño y que tienen como origen la plata negra de Lázaro Báez. Entonces, el siguiente paso de nuestra investigación fue ver la operación de la venta de La Rosadita, porque ustedes saben que hay un viejo dicho que dice: el que roba al ladrón tiene 100 años de perdón. Entonces, Leonardo Fariña, el esposo de la modelo, y este financista Federico Eláscar,
le habían robado plata a Lázaro Báez, y Lázaro Báez lo que hizo fue quedarse entonces bajo presiones, comprarle la financiera Rosadita, pero no la compró directamente. La compró ante una empresa llamada Eidem, que ustedes las pueden ver aquí, la primera que tenemos y Eidem fuimos al registro de empresas aquí en Buenos Aires. Eidem está controlada por una empresa constituida en Suiza, llamada Helvetic Service Group. Fuimos a la base de datos de Suiza y hay un argentino que integra esta empresa suiza, que es una empresa que maneja fondos fiduciarios de empresarios argentinos y otros países latinoamericanos. Entonces empezamos a seguir la pista de quién era el dueño de esta empresa Helvetic, y descubrimos toda una red de empresas que llegaba no solamente hasta los países que nombré hasta ahora, sino que llegaba a Suiza, entrando a la base de datos que después se las voy a mostrar del registro de empresas de Suiza. Llegamos a esta escritura donde aparece el nombre de Néstor Ramos, el argentino que está vinculado a todas estas operaciones, que también aparecían otras empresas, también constituidas en Suiza, junto contra un socio italiano, y todo esto con el patrocinio de un estudio llamado Mossack y Fonseca, un estudio panameño muy famoso que intervino en el manejo de cuentas bancarias de el ex presidente alemán de Nicaragua, el ex dictador de Libia, Gaddafi, el dictador de Siria, en un montón de otros escándalos internacionales. Aparece Mossack y Fonseca como uno de estos grandes estudios panameños que te venden un producto elaborado de empresas fantasmas en Belice, administradas desde Panamá, con una cuenta en Liechtenstein, en Suiza, u otro tipo de alternativas. Finalmente terminamos de armar todo este circuito que nos llevó desde Suiza, donde estábamos con Helvetic, a el estado de Nevada, Estados Unidos, donde hay 123 empresas que están vinculadas a Helvetic, constituidas en Nevada, que es el estado dentro de Estados Unidos que tiene impuestos más bajos y que funciona para los norteamericanos como un lugar de lavado de dinero o de facilidades impositivas muy grandes. Y estas 123 empresas a las que estaban vinculadas Helvetic también estaban administradas por Mossack y Fonseca de Panamá. Pero el gran hallazgo fue que la empresa madre que controlaba todas estas otras no estaba ni en Suiza ni en Panamá, sino que estaba en las Islas Seychelles. Ahí tuvimos que cruzar el Atlántico, pasar África, y ahí enfrente de la isla de Madagascar hay una pequeña isla paradisíaca que funciona como paraíso fiscal. Si ustedes siempre que tienen que hacer una consulta en cuanto a qué país es un paraíso fiscal, un paraíso bancario, les recomiendo entrar al sitio del GAFI. El GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional en español. Es una asociación de países que lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y ahí van a encontrar una lista de países sancionados por no cumplir con normas mínimas como tener una ley de lavado contra el lavado de dinero, una unidad de información o de investigación financiera como es el FinCEN en los Estados Unidos. Ahí van a entender la normativa que le va a ayudar a explicar qué es lo que pasa. Entonces, Seychelles está registrada en esa lista negra de países que no colaboran con la lucha contra el lavado de dinero, y ahí había entonces la empresa, el último eslabón de este manejo de empresas estaba en las Islas Seychelles, que era la empresa que manejaba al resto de las firmas vinculadas a Lázaro Báez. Y después voy a volver sobre Seychelles y cómo era manejada por dos argentinos a partir de un reporte de operación sospechosa que finalmente Seychelles tuvo que mandar ya a la justicia a la Argentina,
y eso ahora está en una causa judicial que sigue el ritmo de la causa judicial, donde están procesados Federico Lascar, donde están procesados por lavado de dinero también este otro personaje, Leonardo Fariña, donde fue indagado como imputado Lázaro Báez, pero todavía no se decidió si lo procesa o no el juez, porque hay presiones del gobierno de Cristina Kirchner sobre el juez que tiene la causa armada a partir de esta investigación. Pero mientras estábamos investigando esta ruta del dinero en medio de tantos papeles y empresas creadas para obstaculizar, para esconder el verdadero dueño, descubrimos esto que fue una maravilla desde el punto de vista de las imágenes. La diputada de la oposición, Elisa Carrión, le entregó el programa de Jorge Lanata y al diario Clarín una serie de fotos. Permiso. Le entregó el diario Clarín una serie de fotos de una bóveda que tenía Lázaro Báez en esa finca inteligente. ¿Se acuerdan? Al principio de la exposición vimos que Lázaro Báez tenía una finca inteligente con cancha de fútbol, invernadero, la piscina con olas artificiales. Bueno, abajo de la casa de huéspedes que usaba Néstor Kirchner los fines de semana cuando era presidente, hay un sótano. Y la diputada consiguió fotos de cuando desarmaban, la vamos a ver aquí a la izquierda, una bóveda artesanal, no una bóveda de un banco con una puerta blindada y demás, y fotos que días después, como Lázaro Báez se enteró de que los periodistas teníamos estas fotografías, en pocos días desmanteló esa bóveda y construyó una impecable bóveda con muy buenos vinos argentinos Malbec, donde no hay una sola botella de vino abierto, donde había olor a pintura fresca. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Él decía que en ese sótano nunca había existido una bóveda, y con ayuda de los editores fotográficos hicimos estas comparaciones, ¿no? Lázaro Báez llevó a un tour de periodistas para decirle, acá siempre hubo una vinoteca. Acá vemos el ángulo de una de las paredes. Esta es la foto que mostró la diputada de la oposición. El ángulo es exactamente igual. El color del piso cerámico, que no lo pudieron cambiar, es exactamente el mismo cuando funcionaba la bóveda, y la vinoteca que mostró días después Lázaro Báez. Cuando Lázaro Báez entra con el tour de periodistas por una escalera hacia el sótano, ustedes van a ver que el ángulo es prácticamente el mismo de... Este es Lázaro Báez de espaldas. Esta es la foto que va entrando y que señalaba esto mismo, que ahí se manejaba plata en efectivo y que había servido para guardar el dinero, que finalmente se lo llevaron a una estancia para sacarlo lejos de la vista de los curiosos, de los periodistas y de los fiscales. Esta historia de lavado de dinero tiene que tener siempre un ciclo. Lázaro Báez ya había tenido un precedente por una vieja investigación y además una causa judicial en el año 2006. Ahora estoy haciendo un salto en la historia y contando otro caso, que es un precedente de cuando en el año 2006 en el Principado de Liechtenstein, que es una pequeña colina dentro de Suiza, le habían bloqueado más de 17 millones de dólares a la empresa Austral Construcciones de Lázaro Báez, porque no podía explicar el origen de esos fondos. Eso fue en el año 87 como un precedente. Y entonces Lázaro Báez está en el año 2013 con esta denuncia en manos de los periodistas, siguiendo las pistas para llegar a sus cuentas que tenía en Suiza, donde por segunda vez, esta vez un juez suizo, le bloquea preventivamente 22 millones de dólares a Lázaro Báez por una causa por lavado de dinero. Ustedes saben, hago un paréntesis para conocer el contexto jurídico, después del escándalo con Suiza por lo que pasó con el oro que los nazis robaron a los judíos durante el Holocausto, Suiza en los años 90 flexibilizó su secreto bancario y ahora colabora con la justicia de otros países cuando hay casos graves, de delitos graves como lavado de dinero, tráfico de armas, tráfico de drogas, y levanta el secreto bancario
después de bloquear las cuentas. Casos efectivos de bloqueo de cuentas y de repatriación de plata es el caso del hermano de Salinas Gortari en México y el caso del jefe de los espías de Fujimori en Perú, como dos casos donde la plata se bloqueó después que se demostró que no podían tener un origen legal, se la repatrió a México y a Perú respectivamente. Entonces, ante este cúmulo de antecedentes negativos, ¿qué hace Lázaro Báez? Repatria esa plata que habían sacado un año antes Leonardo Fariña y Federico Eláscar y las deposita en una cuenta de un banco del Estado en la Argentina, en un fideicomiso que tiene aquí, con cheques certificados y lo demás. Y lo preocupante de todo esto, que ni el Banco del Estado, que se llama Banco de la Nación, ni la Unidad de Información Financiera, que tiene la obligación de reportar cualquier actividad financiera sospechosa, ni el fiscal especializado en temas de lavado de dinero, que fue nombrado recientemente por el gobierno, ninguno hizo un reporte de operación sospechosa. Y agenden esta palabra, reporte de operación sospechosa o ROS, R-O-S, que es una palabra que en la jerga de los financistas es importante, igual que la palabra PEP, personaje políticamente expuesto, pese a que estamos frente a una repatriación de tanta plata, ninguno hizo un reporte de operación sospechosa, lo que demuestra la impunidad que tiene Lázaro Báez como socio de Cristina en los bancos del Estado y en otro tipo de lugares. Lo más, esta impunidad se demuestra también en lo que están viendo ustedes en pantalla, en la carátula de la primera denuncia fiscal contra Lázaro Báez, hecha por el fiscal antilavado que había nombrado Cristina Kirchner 2 o 3 meses antes de esta denuncia. Ustedes fíjense en que la denuncia tiene el nombre de Lázaro Báez en la carátula, pero cuando uno lee el texto no aparece, no está imputado ni Lázaro Báez ni Martín Báez, solamente los financistas Eláscar y Fariña, lo que esto obligó a que ese fiscal se le hiciera una denuncia por omisión de delito y ahora está procesado por ese delito, y que otro fiscal tuviera que hacer una denuncia que sí involucró a Lázaro y a Martín Báez. Bueno, todo esto nos llevó a la investigación que como estaba antes, estaba en Suiza y en Seychelles, y ahora estamos esperando que la justicia argentina confirme con su ritmo lento, perezoso y bajo presiones, en una causa judicial, lo que se demostró con todos estos indicios periodísticos. Ahora le voy a pedir a Emilio y a Alfonso, para aprovechar estos últimos minutos que nos quedan de la exposición, si podemos cambiar y poner el otro PowerPoint para mostrarle a nuestros talleristas virtuales los sitios donde sacamos esta información, por favor. Ahí lo que vamos a ver ahora es el registro de empresas de Suiza. Bueno, esto lo deben conocer, es de Miami. Miami es la puerta de entrada de todos los latinoamericanos, empresarios, políticos, narcotraficantes. Entonces, estar siempre en el registro de empresas, que es este de aquí, asambis.org, y el registro de propiedades inmobiliarias, son muy útiles, pero no es para este caso. Yo lo que quería mostrar es este otro caso. Este es el de Miami. Bueno, estos son otros estados norteamericanos que tienen. Este es el estado de Nevada. Lo que yo les había mostrado es a 123 empresas vinculadas a Helvetic Service Group, la que compró la rosadita. Eso lo pueden encontrar, lo que encontramos en este sitio. Este es el portal del estado de Nevada. Y finalmente, bueno, este es el de Suiza. Aquí van a encontrar el registro de empresas suizas. Yo le voy a pedir después a
a Alfonso y a Emilio, si a uno le interesa estos links, que se los pasen por correo electrónico. Digo que pido que no los pongan en internet, pero están a su disposición. También del Reino Unido, que tiene una cantidad enorme de empresas fantasmas, pese a ser un país que cumple con las normas del GAFI, del Grupo de Acción Financiera Internacional. Este es así se ve el portal de empresas en Suiza. Está solamente en francés, alemán o un idioma muy parecido al italiano que hablan en otros de los cantones suizos, pero es de acceso público y gratuito a partir del nombre de la empresa que uno esté buscando. Obviamente acá no están las cuentas bancarias, sí que están las empresas que han sido registradas en Suiza, empresas o fundaciones, porque muchas veces se crean fundaciones porque se pagan menos impuestos en Suiza. Esto es el resultado de la búsqueda, donde está la empresa Helvetic Service Group. Yo no sé si ustedes alcanzan a ver, pero aquí está el nombre de Ernesto Ramos, el argentino que nos dio una pista y que lo seguimos buscando después en todas las bases de datos de registro de empresas aquí en la Argentina, y que es el cerebro de toda esta operación, que todavía a 2 años de que empezó todo esto con el programa del NATA no ha sido llamado a indagatoria por el juez, lo que resulta realmente muy, pero muy sugestivo, ¿no? Esta es la base de datos Corporate House, la base de datos de empresas en Gran Bretaña. Algunas son de acceso directo, otras empresas tienen que registrarse, tener un password y después entrar, como es esta, como es el registro público de empresas en Panamá, que también es otra herramienta que les puede llegar a servir. Yo les recomiendo, obviamente los paraísos fiscales son muy difíciles de investigar, pero el ICIJ, en inglés, el Consorcio Internacional de Investigación. Hay un problema con el audio, me dicen ahí, a la hora de Alfonso y a Emilio, si pueden fijarse si hubo alguna caída del audio. Ahí entonces esta asociación de periodistas con sede en Washington ha creado este sitio, se llama Offshore Links, que son bases de datos, ahí ya lo han repuesto. Ok, entonces muchas gracias Alfonso, muchas gracias Emilio. En Offshore Link van a encontrar, con solamente registrarse, es una asociación de periodistas, van a encontrar las bases de datos hackeadas a estos paraísos fiscales, con un programa muy bueno que linkea nombres y empresas. El problema es que esto es una fotografía del pasado, ¿no? Porque cuando se dieron cuenta que estaban hackeados, cambiaron todos los power, pero puede ser un indicio para iniciar una búsqueda. Bahamas no tiene ningún tipo de web público, pero sí tiene la bolsa de valores. Si esa empresa cotiza en bolsa, algún dato puede llegar a encontrar. Bueno, esta es la pantalla de Offshore Links, que es de muy fácil acceso, y esta misma asociación de periodistas, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, tiene esta herramienta que es mucho más amplia, se llama Dashboard, y acá tienen 3 opciones de búsqueda. Una que es entrar a buscar poniendo el nombre de la empresa que están buscando o de la persona física a la que están señalando, y automáticamente va a ir a todas las bases que están linkeadas a este sitio. Y el otro es una lista de bases de datos. Hay como 120 bases de datos de todo el mundo, de registros inmobiliarios, registros de empresas. Depende de la transparencia de cada estado. No están todos, obviamente, pero puede llegar a ser de utilidad, que es la segunda opción que ustedes ven aquí en el medio. Y la tercera es esta, donde ustedes tienen el derecho, de forma gratuita, de pedirle a un experto de esta asociación de periodistas que haga una búsqueda específica por una empresa que a ustedes les interese en especial y que sea el último dato, la frutilla del postre que están buscando, ¿no? Entonces, es otra herramienta que se las recomiendo ampliamente. Open Corporate es de carácter privado y también hay empresas registradas en todo el mundo. Bueno, ya nos estamos quedando realmente con
Este es el registro público de Panamá, donde hay que registrarse y después pueden acceder en forma gratuita y libre, pero solamente les va a dar, como decía antes, el nombre de los empleados de los testaferros, pero por lo menos tienen un paso más, tienen el nombre de los empleados de los testaferros y un número de expedientes, y después hay que pasar a hacer un trámite personal o a pedir a un abogado o un periodista panameño que siga la búsqueda, o pedir a un juez o un fiscal amigo que haga un exhorto para ver si Panamá coopera con este tipo de investigación. Estos PowerPoint se los van a quedar, los voy a pedir a Alfonso y a Emilio que se los pasen a ustedes, ellos los tienen con todo mucho gusto, los pongo a su disposición. Lo único que les pido es que no los pongan en internet, solamente los tengan para uso de ustedes. Lo último que les voy a decir, antes de dar la palabra de vuelta a Emilio para pasar a las preguntas, es esto, yo creo que el periodismo de investigación es la especialidad que más puede hacer rendir cuentas al poder en todas sus manifestaciones, al poder político, al poder económico, al poder religioso. Trae obstáculos, trae problemas, pero también trae las mejores satisfacciones. Y ahora sí, le paso la palabra a Emilio para ir a la segunda parte de nuestro seminario virtual. Yo coincido contigo, el periodismo de investigación es, digamos, el género emblemático de la prensa. Si alguien quiere saber, quiere conocer la salud del periodismo, bien en una publicación o en un país, deben mirar a la producción de periodismo de investigación, periodismo de denuncia. Estoy hablando de un periodismo riguroso, estoy hablando de un periodismo serio, estoy hablando de un periodismo que se basa en datos, estoy hablando de un periodismo equilibrado, y mirando ese tipo de periodismo que se hace en las publicaciones y en los países, sabremos cómo marcha la prensa en cada uno de ellos. Es por eso que es tan importante el apoyo que se presta, que se dé a este género, por llamarlo de alguna manera, en las publicaciones. Sabemos que quizás es más costoso, requiere mucho esfuerzo, requiere un trabajo, por ejemplo, este mismo que según me explicaste cubrió buena parte del año 2014, requiere muchos recursos financieros, humanos, esfuerzo, dedicación y muchos problemas, porque buena parte de la actividad la ocupan los abogados cuando hay respuestas de los grupos de interés o los gobiernos, es decir, que causa problemas, pero como tú decías, es quizás una de las mayores satisfacciones y digamos el aliento que tenemos muchos cuando a veces nos deprimimos, cuando vemos un periodismo tan frívolo, que es el que las tendencias actuales nos marcan. Quisiera conocer de tu parte cuánto apoyo le da Clarín al periodismo de investigación. Bueno, primero, yo creo que es costoso el periodismo de investigación en la televisión. O sea, si el programa de La Nata, en este caso, usó una cámara oculta, eso es una discusión ética que no va para este seminario, y usó una cámara, una entrevista on the record con Federico Eláscar, y puso muchos recursos porque no es solamente el periodista, es el sonidista, es el camarógrafo, es todo el equipo que está buscando datos atrás y demás, ¿no? Nosotros en Clarín tenemos un equipo de investigación al margen de la redacción, del cual yo participé cuando se fundó hace muchos años atrás, en el año 95, cuando yo investigué el caso de la venta ilegal de armas a Ecuador y a Croacia, por el cual Menem fue preso y cual está condenado a 7 años y medio de prisión. Es el único presidente de la democracia argentina que tiene una condena firme. Ahí Clarín creó un equipo de investigación. Son 3 periodistas que están al margen de la rutina y que preparan un informe de 3 páginas para todos los domingos, ¿no? A mí después me ascendieron y yo dejé de estar en el equipo y ahora estoy de jefe del equipo de judiciales y reportajes especiales, ¿no? Pero también yo creo que, Emilio, hay una cuestión mucho de esfuerzo personal, no sé si
porque que no es que te lo ordena el jefe o te lo piden, sino porque me gusta, porque nos gusta. Entonces que uno se queda el fin de semana o en los ratos libres en vez de ponerse a hablar de la que Boca le ganó a River el 1-0 y con mucha suerte el último partido, nos ponemos y buscamos el dato y llamamos. Entonces yo creo que hay una cuestión también de felicidad. Yo creo que acá por ahí, yo estoy en mi casa ahora, no estoy en mi casa, ¿no? Pero por ejemplo, el caso de Lázaro Báez, todas esas carpetas que ustedes ven aquí atrás, todas estas carpetas que ven aquí atrás, todo esto son los documentos del caso de Lázaro Báez. Y más abajo yo tengo todos los documentos archivados, los tengo tanto en 2 registros, los tengo escaneados en internet para utilizarlos e intercambiarlos, y también los tengo en el viejo método que usamos los dinosaurios como yo, que es el papel con un índice y demás, ¿no? Entonces, yo sé que esto, en las redacciones por ahí hay problemas hasta de espacio. Acá en mi casa tengo problemas con mi esposa porque es un motivo de divorcio, ¿no? Que las mujeres o los esposos dicen, ¿qué mato esos papeles? ¿Para qué sirven, no? Pero para mí es una utilidad y siempre hay una cosa de esfuerzo personal y de vocación, más allá de todos los problemas y de la escasez de tiempo que tengamos en las redacciones. Creo yo, Emilio. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver si hay más preguntas. Bueno, lo que estamos viendo son muchas felicitaciones que te están haciendo a ti y al equipo, y nos piden algo en relación con la charla, y yo reitero que a todos nuestros webinarios, si todos nuestros webinarios están a disposición de los lectores, de los periodistas, están en nuestro centro digital. Ustedes tienen ahí en pantalla la dirección, pueden acceder no solamente a los de este año, que son ya unas cuantas decenas, sino también a los del año pasado, y pueden volver a recrearse con esta charla que Daniel Santoro nos ha ofrecido. Bueno, a ver, ¿qué más? Le dicen ahí. Te preguntan que cuánto duró la investigación. Bueno, el programa de la Nata hizo esta en marzo del año pasado, y nosotros, porque somos un equipo de 6, cada uno seguimos una parte distinta, fuimos publicando notas durante el 2013, durante el 2014, y ahora hacemos una cobertura de la causa judicial, porque esto es morder como un perro, ¿no? Cuando tenemos un buen hueso, no hay que dejarlo en manos de los jueces y de los fiscales, hay que seguirlo, hay que poner presión, aunque esto, yo creo que acá, Emilio, hay que dividir. La función del periodista es poner el caso bajo los focos de la atención de la opinión pública. Nosotros no somos jueces, no somos fiscales, no estamos para condenar a nadie. Nosotros no decimos que este es culpable o este es, eso queda, pero obviamente en países con alto nivel de corrupción y de impunidad como la Argentina, si el periodista olvida los temas, si solamente los temas son un show, un espectáculo de una semana, 2 semanas, y después la gente eso lo que hacemos es contribuir a que haya más impunidad. En cambio no, mis periodistas están ahora en tribunales preguntándole al juez qué pasó con esta causa, qué pasó con el exhorto, porque todo esto encontrando nuevos, es como que hay una etapa de mucha intensidad de investigación propia, y después hay etapa de trabajo informativo, que es investigar lo que hace el juez o lo que hace el fiscal, ¿no? Bueno, ahora te han mandado varias preguntas, ¿no? Puedes subir un poco arriba, Alfonso. Quería... Ok. Sí, Marina Renier pregunta, ¿en qué punto está actualmente la causa? ¿Está acaso inmovilizada por la
proximidad de las elecciones? Esa es una muy buena pregunta. En la causa hoy están procesados solamente por lavado de dinero Federico Eláscar y Leonardo Fariña. En el caso de Federico Eláscar, yo no lo puedo probar y esto no lo publiqué de la forma que les voy a contar a ustedes ahora. Una fuente nos contó que Federico Eláscar habló en el programa de La Nata con toda esta operación. ¿Por qué habló? Habló por la lógica de los arrepentidos. Muchas de estas historias en América Latina se conocen porque hay alguien al que no le pagaron la plata que se debía, porque hay un problema de celos, porque hay alguien que lo echaron de una empresa, de un círculo del poder y demás. A este Federico Eláscar le compran bajo presión la Rosadita, le prometen $1.600.000 y le pagan solamente la mitad. No le pagan la otra mitad. Entonces él recurre al periodismo él pensaba que iba a presionar a Lázaro Báez así. Bueno, cuando fue la Nata encontró la historia, la investigó, consiguió que hablara on the record, es todo un hallazgo, pero con la idea de que eso era para que le paguen lo que le faltaba. Claro. Salió en el programa de la Nata, tuvo un impacto enorme, lo que nos cuentan a nosotros es que abogados del Servicio de Inteligencia argentino, usando fondos reservados, le pagaron entre $1,5 millones y $2 millones, y Eláscar dio vuelta a su versión y dijo que era todo una historia que había inventado para impresionar a la Nata, y cambió en un giro de 180 grados, pero no importa, porque él está procesado Fariña. Lázaro Báez está indagado, pero todavía no se decidió su situación procesal. Obviamente, ahora estamos en campaña electoral para las elecciones presidenciales de octubre, y la mayoría de los jueces durante la campaña, acá se dice que hacen la plancha, ¿no? En vez de nadar, se quedan muy quietos esperando a ver qué va a pasar en las elecciones. Pero lo importante es que la prueba está incorporada, y se va a resolver sobre Lázaro Báez dentro de 3 meses, 6 meses o un año, pero en algún momento se va a resolver. Y aparte hay una cosa que ya lo digo yo como dinosaurio, como experiencia: cuando un gobierno empieza a perder poder, es cuando afloran los informantes, se rompen todos estos pactos de silencio. Hay que estar atento a que aparecen las mejores historias. Adelante, Emilio. Gracias. Jesús García López pregunta: ¿cuáles fueron los documentos más difíciles de conseguir? Fue el de la empresa Aldine, que es la empresa que estaba en las Islas Seychelles. Que bueno, yo no puedo contar públicamente, pues si no podría revelar cuáles son mis fuentes, cómo conseguí, pero nosotros conseguimos un documento donde aparecían 2 argentinos administrando la empresa madre, y cuando publicamos eso, ahí el fiscal se vio obligado a pedirle a Seychelles, y Seychelles mandó un reporte de operación sospechosa. Mientras tanto, como decías vos antes, Emilio, uno de esos argentinos me hizo un juicio a mí por violación de secreto, que por suerte el juez lo cerró y lo demás, pero bueno, son todos momentos que uno tuvo que sufrir, pero finalmente ya eso está en la causa judicial, y esos 2 argentinos en algún momento van a tener que responder de esa empresa madre, que demuestra un sofisticado mecanismo de lavado de dinero. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando yo investigué el tema de la venta de armas en el año 95, el lavado de dinero era una cosa muy sencilla. Era una empresa fantasma de Uruguay, y atrás de la empresa fantasma de Uruguay estaba el argentino que traficaba las armas. Punto. Ahora no. Ahora tenemos una empresa en Belice, administrada por una empresa de Panamá, que tiene una cuenta en Suiza, y que tiene una empresa madre en Seychelles. O sea, en vez de ser 2 niveles, tenemos 4 pantallas construidas. ¿Y esto qué me lleva, Emilio? Me lleva a que acá el problema no son solamente los políticos.
Porque hoy se va Lázaro Báez, y mañana va a aparecer fulano o mengano. Porque acá en la Argentina hay estudios jurídicos de contable y hay banqueros que son los que asesoran a Lázaro Báez, como antes asesoraban el ballet, el secretario privado de Carlos Menem, llamado Ramón Hernández, que era un cabo de la policía de la Argentina, tiene una cuenta con 6 millones de dólares en Suiza a nombre de una fundación. Yo no tengo idea de cómo mover mi plata, entonces hasta que no se pueda avanzar sobre esta inteligencia del sistema financiero que permite mover la plata negra, uno podrá procesar a Lázaro Báez, pero van a aparecer otros, ¿no? Es corrupción de alto nivel, de grandes ligas. De grandes ligas, y es algo ya estructural. Nosotros en Argentina tenemos a Gardel, Maradona, el Papa y desgraciadamente la corrupción, ¿no? Parte del paisaje. Sí, estamos terminando ya y vamos a dar la chance de 2 preguntas más. Reina Luna pregunta si, a tu juicio, si se está haciendo suficiente periodismo de investigación en América Latina. No sé si tú estás al tanto de lo que se produce en otros países, Daniel. Yo creo que hay movimientos muy alentadores con Abragi en Brasil, con la fundación, el Foro de Periodismo de Ecuador, el Foro de Periodismo de Paraguay, periodistas de a pie de México y otras organizaciones. Somos un pequeño ejército de locos, ¿no? Porque tenemos obstáculos, no tenemos plata, pero se va haciendo periodismo de investigación. Tenemos que encontrar más vocaciones sacerdotales, entre comillas, de gente que quiera sumarse. Hay que capacitarse, no hay que ser lobos solitarios, hay que sumarse a asociaciones de periodistas de investigación nacionales e internacionales, tomar este tipo de cursos, buscar respaldos en las ONGs, en las sociedades civiles, para ese tipo de cosas, ¿no? Muy a propósito viene, y perdóname la interrupción, la pregunta de Hugo Mario Cárdenas López. ¿Es posible, sí, para un medio pequeño hacer periodismo de investigación? Yo creo que sí. Empezar con pequeñas historias. Porque en la vida de un periodista, lo que yo llamo elefantes blancos, la historia del tráfico de armas o la historia de Lázaro Báez, pasan una vez por año, una vez cada 2, 3 años. Hay que estar capacitado pero pasan otras pequeñas historias, ¿no? Que tienen que ver con la rendición de cuentas de las alcaldías, las municipalidades. Entonces, y también el periodista también tiene que ser un activista para pedir leyes de acceso a la información pública, leyes de protección de seguridad de los periodistas, porque ¿qué vamos a pedirle a un periodista de Honduras que vaya a investigar si hay 49, ustedes en la CIP lo tienen muy bien, periodistas asesinados? Primero hay que dar una cobertura de seguridad, seguros de vida, medidas de protección y después investigar, ¿no? Pero yo insisto, con pequeñas historias, empezando escalón con escalón, se puede avanzar. Si me permitís, Emilio, ahí hay una pregunta. Sí, adelante. Nosotros, la historia de Lázaro Báez todavía no terminó. La investigación de Lázaro Báez no terminó. Porque nosotros no tenemos muchas partes armadas entre Néstor Kirchner, Lázaro Báez, la plata negra. Sabemos que Néstor Kirchner le dio, y Cristina Kirchner, le dieron contratos de obra pública por 800 millones de dólares, ¿no? Y sabemos que el patrimonio de Cristina y Néstor Kirchner aumentó el 958% en 10 años. Es así. Pero en la causa judicial todavía no está demostrado que esto sea el encubrimiento de un soborno, ¿no? Yo creo que todavía a los periodistas nos falta mucho para buscar. Pero digamos, es un rompecabezas del cual cada vez tenemos más piezas, pero todavía no tiene la calidad de una prueba jurídica para que yo pueda decir Lázaro Báez le pagó sobornos a Néstor Kirchner. Puedo decir que fue un instrumento
de que se manejó plata negra, puede decir que fue beneficiado con contratos de la obra pública por 800 millones de dólares, y puedo contar todo esto de que hace 12 años era un empleado bancario y hoy es un multimillonario, ¿no? Y después hay cosas que la tiene que deducir, que la tiene que ponderar nuestras audiencias. Daniel, con tu permiso, vamos a ir cerrando ya nuestro webinario. Voy a unir varias preguntas para que des una respuesta y con ella cerrar este formidable webinario de hoy. Esperamos tenerte nuevamente por acá. Rosa Z pregunta si pagaste en algún momento por la documentación. En algún momento tuviste que soltar lana para la documentación. Otra periodista, Gabriela Quevedo, pregunta si recibiste amenazas en algún momento por parte del gobierno. Y Paola Romo pregunta cómo ustedes comprobaron los sobornos si no había rastro de transferencias bancarias. Así que adelante con eso, por favor, para cerrar este webinario. Bueno, lo de los sobornos lo acabo de contestar con la pregunta de recién. El tema de las amenazas, en la Argentina, gracias a Dios, no hay periodistas muertos, pero los ataques contra periodistas, FOPEA, mi asociación de periodistas, ha demostrado, aumentaron el 48% desde el año que asumió Cristina Kirchner hasta ahora, 48%. Y sobre todo que en Argentina hay libertad de expresión, pero el contexto en que tenemos que trabajar es un contexto de hostilidad permanente. En las redes sociales yo soy un sicario manejado por el imperialismo norteamericano, me acusan de todo tipo de cosas, me insultan, me amenazan diciendo que soy periodismo que en paz descanse. Es un nivel de hostilidad. Esto es lo que sufrimos los periodistas que estamos en Venezuela, en Ecuador y Venezuela, mucho más grave que la Argentina, Bolivia, Nicaragua. Entonces eso hay que tener una capa dura para aguantar realmente todo esto y soportar esto, porque digamos, es una cuestión casi ya psicológica, ¿no? En cuanto a este tema. Entonces eso es. Y después, si tuve que pagar o no, yo no tuve que pagar nunca. Clarín tiene política no pagar por información, pero por ejemplo, después de que cayó la dictadura en la Argentina en el 83, la dictadura había quemado todos los papeles vinculados con la represión ilegal que hubo aquí de la guerrilla, y un documento que era la lista negra de los periodistas y músicos como la Negra Sosa, León Gieco, que estaban prohibidos de aparecer en radio y televisión durante la dictadura. Yo sé que hubo algún pago para ese documento histórico, ¿no? También sé que no es, que con esto termino, no es lo mismo vivir en Estados Unidos, vivir en Suecia, que vivir en Argentina, donde hay un cerrazón de la información. Y yo sé periodistas que no han pagado, pero que han dicho, bueno, te damos un viaje a España, a la fuente de información, un viaje a España durante una semana para que vos no sufras las tensiones y el escándalo de las próximas semanas o días, ¿no? Entonces, yo creo que hay que discutir desde el punto de vista ético, hay que ver el contexto y qué más importante, si que la sociedad argentina conozca un documento secreto o público, o esta norma ética de los países desarrollados que dice que no hay que pagar para obtener la verdad. Muchas gracias por escucharme a todos, por la paciencia, y te paso la palabra, Emilio. Sí, muchas gracias a ti, Daniel, gracias a los periodistas que nos han acompañado en el día de hoy. Todos tienen la dirección de Daniel, está en pantalla, además pueden escribirle los que quedaron con dudas o los que tienen ideas que quisieran consultar con él, sobre todo aquellos que están inspirados por este premio de Clarín y quieren desarrollar sus experiencias de periodismo de investigación en sus respectivos países.
Les recuerdo que esta charla está grabada, pueden acceder a ella ya a partir de mañana. Y quiero anunciarles que el próximo jueves tendremos un nuevo webinario, así que estén al tanto porque todos los que participaron hoy van a ser citados, incluido Daniel Santoro. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto, Emilio. Muchas gracias.